Bhakti Sastri, Bhagavad Gita, capítulo 17, segunda parte. Basado en las enseñanzas de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 17, primera parte. Las divisiones de la fe. La tendencia general es la de ofrecer un sacrificio con algún propósito en mente. El sacrificio se debe realizar sin ninguna clase de deseos. El mismo se debe hacer como una cuestión de deber. Por ejemplo, la celebración de rituales en los templos o en las iglesias, por lo general esos rituales se llevan a cabo con el propósito de obtener algún beneficio material. Pero eso no está en la modalidad de la bondad. Uno debe ir al templo o a la iglesia como una cuestión de deber y ofrecerle respetos a la suprema personalidad de Dios. La fe que está en el plano de la modalidad de la ignorancia es en realidad infidelidad. A veces se adora a un semidios o alguna otra cosa solo para hacer dinero. Luego se gastan ese dinero en recrearse sin ninguna restricción. Esas ceremonias, que son espectáculos de religiosidad, no se aceptan por estar en el plano de la oscuridad. Ellas producen una mentalidad demoníaca y no benefician a la sociedad. Krishna explica las diferentes clases de austeridades y penitencias que hay. Explica las autoridades y penitencias que se practican con el cuerpo. Se debe ofrecer respeto a Dios, a los semidioses y los brahmanas, al maestro espiritual, al padre y a la madre. A todos ellos se les debe dar el debido respeto. Uno debe limpiarse interna y externamente y se debe aprender a tener un comportamiento sencillo. También no se debe hacer nada que las disposiciones de las Escrituras no sancionen. La austeridad del habla consiste en proferir palabras que sean agradables y beneficiosas para los demás. Uno no debe hablar de modo tal que agite la mente de otros. El proceso que se sigue cuando se habla en los círculos espirituales es que si se dice algo debe estar respaldado por las Escrituras. Al mismo tiempo debe ser agradable al oído. Mediante esa clase de discusiones uno obtiene máximo beneficio y la sociedad humana también se beneficia. Eso es penitencia en lo que respecta al hablar. Las austeridades de la mente son la satisfacción, la sencillez, la gravedad, el autocontrol y la purificación de la existencia propia. Volver a la mente austera es desapegarla del goce de los sentidos. La mente debe ser adiestrada de modo tal que siempre pueda estar pensando en hacerles el bien a los demás. El mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es el de la gravedad del pensamiento. Cuando más pensamos en el disfrute de los sentidos, más insatisfecha se vuelve la mente. Austeridad del silencio significa que uno siempre está pensando en la autorrealización. La persona que está en el plano de conciencia de Krishna debe guardar silencio absoluto. La penitencia que se realiza por orgullo con el fin de obtener respeto, honor y adoración, se dice que está en el plano de la pasión. A veces se ejecutan penitencias para atraer a la gente y recibir honor, respeto y adoración. Disponen todo para ser adorados por sus subordinados. Los resultados son temporales, nunca permanentes. La penitencia que se realiza por necedad, con la tortura de uno mismo o para destruir o hacerle daño a otros, se dice que está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Hay casos de penitencias necias realizadas por demonios tales como Hiranyakashipu, quien ejecutó austeras penitencias para volverse inmortal. Hay personas que se someten a todo tipo de austeridades con el único fin de obtener poderes. El someterse a penitencias por algo que es imposible se encuentra en el plano de la ignorancia. La caridad, que se da como una cuestión de deber, sin esperar retribución, en el momento y lugar adecuados y a una persona que lo merezca, está en el plano de la bondad. En la literatura védica no se recomienda la caridad indiscriminada. Las caridades se deben dar sin considerar en absoluto si habrá retribución. A veces por compasión se da caridad a los pobres, pero si un hombre pobre no es digno de que se le dé la caridad, entonces no hay ningún adelanto espiritual. En ese acto, en cambio, puede haber retroceso.
La caridad que se hace con la esperanza de obtener alguna retribución, con un deseo de obtener resultados fruitivos o de mala gana, están en el plano de la pasión. A veces se hacen obras de caridad para elevarse al reino celestial. En ocasiones se da caridad de las cuales uno se arrepiente por haber gastado mucho. Algunas veces se da caridad por alguna obligación. Hay fundaciones caritativas que ofrecen regalos a instituciones para la complacencia de los sentidos. Esa clase de caridad no se recomiendan en las Escrituras. La caridad que se da en un lugar impuro, en un momento inapropiado y a personas indignas, está en el plano de la modalidad de la ignorancia. Aquí no se alienta el dar contribuciones que vayan a ser usadas en la bebida, el alcohol, la carne o las apuestas. Esa caridad no es beneficiosa, por el contrario, se anima a las personas pecadoras. De igual manera, si alguien le da caridad a una persona idónea, pero sin el debido respeto y atención, esa clase de caridad se dice que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. La penitencia, el sacrificio, la caridad y la comida se dividen en tres categorías, ya sean estas de primera, de segunda o de tercera clase. Todas están condicionadas por las tres modalidades. Cuando ellas se apuntan al Supremo, Om Tat Sat, estas tres palabras se vuelven medios para la elevación espiritual. El Bhagavad Gita recomienda que cualquier penitencia o sacrificio que se haga debe hacerse por Om Tat Sat, en otras palabras, por la Suprema Personalidad de Dios. Los trascendentalistas que emprenden obras de caridad, sacrificios y penitencias, conforme con las regulaciones de las Escrituras, siempre comienzan con Om para llegar al Señor Supremo. El Rig Veda 1.22.20 dice: los pies del loto de Vishnu constituyen el plano devocional supremo. La ejecución de todo en el nombre de la Suprema Personalidad de Dios asegura la perfección de todas las actividades. Sin desear resultados fruitivos, uno debe ejecutar con la palabra Tat diversas clases de sacrificios, penitencias y obras de caridad. El propósito de esa clase de actividades es el de librarlo a uno del enredo material, para ser elevado a la posición espiritual. Uno no debe actuar en busca de ninguna ganancia material. Los actos se deben ejecutar en aras de la ganancia trascendental máxima, que es la de ser trasladado al reino espiritual, de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. La verdad absoluta es el objetivo del sacrificio devocional. Ello se indica con la palabra Sat. El ejecutor de esta clase de sacrificio también se denomina Sat, así como también todas las obras de sacrificio, penitencia y caridad que, fieles a la naturaleza absoluta, se llevan a cabo para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Prasaste Karmani significa deberes prescritos. Indican que en la literatura védica hay muchas actividades prescritas que son procesos purificatorios desde el momento de la concepción hasta el fin de la vida. En todas las actividades trascendentales se recomienda que uno diga Om Tat Sat. Esos procesos purificatorios se adoptan en aras de la liberación final de la entidad viviente. Esas palabras supremas, Om Tat Sat, se emplean de muchas maneras. Para perfeccionar todas las actividades y hacer que todo esté completo, todo lo que se haga a modo de sacrificio, caridad o penitencia, sin fe en el Supremo, no es permanente. Ello se denomina asat y es inútil tanto en esta vida como en la próxima. Cualquier actividad que se haga sin el objetivo trascendental, ya sea sacrificio, caridad o penitencia, es inútil, innegablemente es abominable. Todo se debe hacer por el Supremo en el plano de conciencia de Krishna. Si esa fe y sin la guía de vida de un maestro espiritual genuino, nunca puede haber ningún fruto. En el estado condicionado, la gente está atraída a adorar a los semidioses y fantasmas. La modalidad de la bondad es mejor que las modalidades de la pasión y la ignorancia. Aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Para lograr éxito en el camino gradual de elevación, primero uno debe encontrar un maestro espiritual.
Luego, por su sincera entrega, se logra tener fe en el Señor Supremo. Con el transcurso del tiempo, cuando esa fe madura, se denomina amor por Dios. Ese amor es la última meta de las entidades vivientes. Hare Krishna.